Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos más importantes de esta semana, que como saben vamos a hacer de lunes a jueves, y dentro de estos días vamos a destacar el IPC en nuestro país, que ha subido al 2,7% por la subida sobre todo de la energía eléctrica, también de los carburantes. El IPC en Alemania se mantiene en el 2%, el IPC en Estados Unidos sube un 2,7%, pero se queda por detrás de lo que los analistas estaban esperando. Ha aumentado el déficit comercial en India, cae la confianza económica en Alemania, hemos visto cómo se ha prorrogado de nuevo la tregua comercial entre China y Estados Unidos, 90 días, y finalmente el IPC de China, que se sitúa en el 0%. Vamos a revisar ahora los mercados financieros y vamos a comenzar por las bolsas, para decirles que Frankfurt ha subido en estos 4 días, en estas 4 sesiones, un 0,72%. París ha subido un 1,64%. Londres ha subido un 0,97%. En Madrid el IBEX 35 subió un 2,43% hasta los 15.184 puntos. El Standard & Poor's 500 en Nueva York subió un 1,03%. El índice Nikkei en Japón ha subido un 1,98%. Mercado de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,16, el euro con el yen en 172 y el euro con la libra en 0,86. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,71%, España en el 3,27%, Estados Unidos en el 4,29%. El petróleo en $66,72 el barril se deja en la semana un 0,34% y el oro en $3.386,90 la onza se deja en la semana un 3,04%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En la actualidad quiero hablarles de la importancia de los presupuestos, todos los presupuestos, que es hacer un balance de qué ingresos se van a tener, qué gastos y hacia dónde se destinan esos ingresos que se tienen. Y que tienen que hacer obligatoriamente las familias cada año, las empresas y los estados, es decir, los gobiernos de cada país tienen que hacer los presupuestos. Las familias y las empresas, si no lo hacen, van a quebrar, es cuestión de tiempo, como ya hemos visto desgraciada y desafortunadamente. También los estados pueden quebrar, no es tan fácil como que quiebre una familia y una empresa, pero podrían hacerlo. El problema con los presupuestos generales del Estado es de dónde vienen esos impuestos y hacia dónde se llevan. Solo vienen de un sitio y es de dónde vienen los ingresos es de los impuestos, no hay otra vía. Y en nuestro país tenemos los presupuestos generales y los presupuestos de las comunidades autónomas, donde se financia a través de las comunidades autónomas los impuestos que recaudan y una parte que reciben del Estado. La media está en aproximadamente 3.300 millones lo que recibe cada una de las comunidades autónomas, pero hay que decir que unas aportan más y otras menos. Y en esta polémica en la que estamos en nuestro país con Cataluña y Madrid, los números son, digamos, demoledores a favor de Madrid, que aporta al resto de comunidades autónomas un 26% más, casi un 27%, mientras que Cataluña aporta un 7%. Y además se rompe la caja de la solidaridad. Lo que nos va a hacer es empeorar sustancialmente los presupuestos de las comunidades autónomas más débiles. Por eso hay una polémica muy grande con todo esto, porque sería algo muy insolidario que dañaría aún más a las comunidades autónomas que tendrían menos recursos. Y como vemos y estamos viendo en nuestro país, hacen falta muchos recursos para muchas cosas importantes, que es proteger la vida de las personas, sus intereses, y todo el tema de los fuegos que estamos viendo nos lo está poniendo de manifiesto, y es que todos los recursos son pocos. Por eso la gestión eficiente de esos recursos, de esos ingresos, y llevarlos a las partidas que son más necesarias son críticas, algo que desafortunadamente ni a nivel nacional ni a nivel estatal se hace con la perfección y con la eficiencia que sería necesaria, y de ahí que tengamos problemas muy graves en los servicios públicos y que además se van a agravar, según dicen los expertos, porque los gastos que se van a tener en pagar los intereses de la deuda que se tiene contraída va a ir aumentando. Cataluña además va a ser la que más lo va a sufrir, les va a ir aumentando sustancialmente, y ahí van a ver, solo hay dos caminos: subir los impuestos a nivel autonómico, o dos, reducir los servicios públicos. Por tanto, y en conclusión, estamos en un momento difícil para las cuentas públicas, estamos en un momento
en el que la ineficiencia es enorme, como saben los ciudadanos, porque lo están sufriendo, y donde hay mucho trabajo que hacer y que exigir a todos los políticos, y que al final los ciudadanos solo tenemos una cosa para hacer eso: los votos, las urnas y la cabeza bien amueblada y bien formada para no dejarnos llevar por las mentiras y por lo que les interesan a muchos para hacernos daño a todos los ciudadanos. Así que con esto termino este tema de actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos por el periódico Expansión. Madrid copa la llegada de trabajadores de otras comunidades autónomas y Cataluña pierde atractivo. Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana son las regiones con mayor éxodo laboral. Periódico 5 Días. La cesta de la compra frena su escalada, pero es un 16% más cara que en 2021. El cambio en los hábitos de consumo mitiga el impacto del encarecimiento de los alimentos en la economía familiar. Las familias optan por las marcas blancas. Periódico Diario de León. La empresa leonesa encalla en un régimen de declive en este siglo. Las políticas para impulsar el empuje empresarial deben ser revisadas porque no han sido efectivas. Periódico El Mundo. El aeropuerto de León continúa a la cabeza de pasajeros, con el de Valladolid como único que cae. El aeropuerto de León ha sido en julio el que más pasajeros ha gestionado en Castilla y León, con 8.125, un 1,4% más que el 2024. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado un índice estadounidense, se llama el Russell 2000. Para hablar de este índice tenemos a Jorge en el programa. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué el Russell 2000 en el valor de la semana? Hemos escogido el Russell 2000 para el valor de la semana principalmente porque ha sido uno de los activos que más ha subido tanto en la sesión del miércoles como en la del jueves, acumulando una subida del 5%. Pero antes de hablar de eso, vamos a comenzar hablando de qué es el Russell 2000. El Russell 2000 es un índice americano que se conoce como el índice de las pequeñas compañías, el cual engloba 2.000 de las, dentro de las compañías de mediana y capitalización, pues las más importantes, 2.000 compañías dentro de este rango en Estados Unidos. Explícanos mejor qué es lo que ha provocado esta subida del índice. La subida ha sido provocada principalmente por la publicación de un dato que fue el dato del IPC de julio de Estados Unidos, el cual se presentó un dato de un 2,7% de lo que es la inflación en Estados Unidos frente a un 2,8% que era lo que estaba esperando el mercado. ¿Qué es lo que ha generado esto? Pues bien, influye, ¿por qué? Porque al final las pequeñas compañías hay que tener en cuenta que son compañías que necesitan mucha financiación, es decir, ellas dependen mucho de si los tipos están altos o están bajos. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sean los tipos, más costes de financiación asumen. ¿Y qué tiene que ver esto con el dato de inflación? Pues que al final el dato de inflación es el dato principal que tiene en cuenta la Reserva Federal Americana, que es el equivalente al Banco Central Europeo, para tomar la decisión de si mantiene o no mantiene tipos. Lo que ocurre es que normalmente cuando la inflación es muy alta, los tipos suben. Y cuando los datos de inflación son bajos, como ha sido este caso, o están por debajo de lo esperado, pues esto da margen a la Reserva Federal Americana, que actualmente pues tiene los tipos por encima del 4,5, a que se produzcan, sobre todo en las próximas reuniones, da pie a que se produzcan alguna bajada. Si se produjese alguna bajada, lo que va a provocar es una disminución de los costes de financiación para todas estas empresas, y eso ha sido, en su mayoría, lo que ha provocado ya la subida en anticipación de las pequeñas compañías americanas. ¿Cuál es el comportamiento que está teniendo exactamente desde primeros de año el Russell 2000? Pues ha sido un comportamiento bastante modesto si lo comparamos con otros índices como ha sido el Nasdaq o el Standard & Poor's, que son de compañías pues tecnológicas y de un tamaño más grande, y cabe destacar que es que el índice de pequeñas compañías ha sido un índice que ha sufrido mucho durante todo el año. ¿Por qué? Porque tras publicarse, tras el Liberation Day y que Trump anunciase los aranceles, los inversores descontaron que esos aranceles iban a traer inflaciones mayores para Estados Unidos, que por lo tanto los tipos iban a seguir bastante altos durante bastante más tiempo, y determinaron que las que peor iban a salir paradas iban a ser las pequeñas compañías. Entonces no ha sido un comportamiento excepcional durante el año, tan solo sube un 2% frente a un 7 y un 8% que suben el Standard & Poor's y el Nasdaq, pero que si hacemos el cambio teniendo en cuenta el dólar, porque ha sido un 2% en dólares, en euros es casi un menos 12%. Y ahora, finalmente, ¿qué opinan los expertos sobre el futuro de estas compañías? Pues los expertos al final lo que se preguntan es cuándo y cómo, que yo creo que son las dos principales preguntas que nos debemos hacer, cuándo y cómo se van a producir esas bajadas de tipos de interés, porque al final lo que está claro es que las pequeñas compañías, en cuanto se produzcan esas bajadas, lo van a hacer muy bien y van a ser un activo que se va a beneficiar mucho, muy por encima de las grandes,
señales de esas bajadas de tipos de interés, pero como he comentado, la clave está en cuándo y con qué intensidad se van a producir esas bajadas. Como ni nosotros ni nadie sabe la respuesta a esta pregunta, lo que tenemos que hacer es aguantar, es decir, entrar en estas pequeñas compañías sabiendo que eso se va a producir sí o sí y darles tiempo para que se produzca la maduración de la estrategia y tarde o temprano, en función de cómo y cuándo se bajen los tipos de interés, obtengamos beneficios y los resultados de dicha inversión. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya en la recta final con la agenda para la semana próxima. En la que destacamos el lunes, balanza comercial en Europa. El martes, viviendas iniciadas en Estados Unidos. El miércoles, IPC en zona euro. El jueves, PMI de servicios y manufacturero en Estados Unidos. Y por último, el viernes, IPC en Japón, Producto Interior Bruto en Alemania. Con esto no nos queda más que despedir el programa, agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.